Para este mes de enero se adelantó la aplicación de la cuarta dosis contra el COVID-19. Eso mientras en Chile los casos nuevos van en aumento. Para hablar del tema nos acompaña Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago. Doctor Silva, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, muy buenas tardes. Doctor, lo que decíamos en la presentación, este adelanto de la dosis de refuerzo. Hoy día también se informó que se va a reactivar la red de asistencia público-privada. El otro día también lo informaba la autoridad respecto a que mañana se debían reabrir 5 pasos fronterizos terrestres. No se va a hacer. ¿Cómo mira usted esas decisiones que uno tiene? Claro, uno va mirando, va uniendo hilo, dice aquí, hay algo que hay una señal bien potente para la ciudadanía que no hay que confiarse, ¿no? Sí, lo que tú dices es muy cierto. Aquí hemos visto durante estos 2 años de pandemia que las decisiones que se van tomando son dinámicas, que tenemos que ir adaptándonos también a las distintas realidades de la curva epidemiológica que vamos viendo tanto en el país como en el extranjero. Y lo que hemos visto con la circulación de la variante Omicron es que es significativamente más contagiosa que las otras variantes, y en países del hemisferio norte se han generado nuevas olas de contagio que han llegado a ser incluso de mayor magnitud que las olas anteriores. Y eso nos tiene que obligar a tomar medidas anticipadas. Tenemos la fortuna de poder estar leyendo un poco la pandemia, lo que va pasando en el hemisferio norte, y que todas las veces se ha repetido la historia en nuestro hemisferio. Y por lo tanto tenemos que aprender de esas lecciones y adaptarnos, anticiparnos y tomar medidas preventivas antes de llegar a cifras que después podamos lamentar. Sí, doctor, ¿no es descartable que lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en Europa, en Estados Unidos, pueda replicarse en Chile? Claro, aquí se dice mucho que tenemos más del 90% de vacunación, con esta cifra es muy difícil. ¿No es descartable nada a esta altura? No, yo creo que nada es descartable, pero sin duda que tenemos una ventaja por sobre el hemisferio norte, que es precisamente, como tú bien dices, en la amplia cobertura de vacunación, sobre todo con dosis de refuerzo, porque si hay algo que ha marcado la diferencia con esta variante, con la variante Omicron, es contar con una dosis de refuerzo. Eso nos mantiene en una mejor situación versus los que tienen 2 dosis y por supuesto que aquellos que no están vacunados. Y la otra ventaja que tenemos es que en Chile se ha mantenido un mejor uso de la mascarilla que lo que se está utilizando en Europa, por ejemplo. Hay países que dejaron de recomendar el uso de mascarilla en algunas situaciones. En nuestro país, dentro de todo, nos hemos mantenido bastante adherentes a esas medidas de autocuidado, lo que es muy positivo. Esas dos variantes, o sea, dos variables, el uso de la mascarilla y la amplia cobertura de vacunación, nos dejan en un mejor pie para enfrentar esta ola de contagio, pero no hay que confiarse porque sabemos que cuando bajamos la guardia o cuando perdemos la percepción de riesgo, rápidamente perdemos el control sobre la pandemia. Sí, porque hay 2 elementos que justamente en ese sentido le quiere preguntar, doctor. Las proyecciones que hoy día incluso las apoyaban desde el Ministerio de Salud, 6.000 casos para fines de enero. Obviamente se apoyaban de los números de Tomás Pérez Hackel de la Fundación Ciencia y Vida. Y también usted lo mencionaba, y por lo menos los primeros estudios dan cuenta de que es una variable menos, entre comillas, violenta, pero sí más contagiosa. Es decir, menos personas se van a la UCI, pero afecta a muchísimas más personas. Ahí está un poco el lado o el vaso medio lleno, podríamos decir. Sí, claro, y eso puede ser peligroso porque eso hace que la ciudadanía se relaje un poco, no le tome el peso a la infección por esta variante pensando en que efectivamente da síntomas más leves, hay una menor proporción de personas que necesita cuidado hospitalario, cuidados intensivos, pero si tenemos un gran número de contagiados, aunque el porcentaje de personas que cursen por un cuadro grave sea menor, mientras más personas contagiadas, ese porcentaje empieza a convertirse en un número significativo de personas que va a impactar a nuestro sistema asistencial, que ya está trabajando al límite. Sabemos que el presupuesto COVID ya no existe actualmente. Las camas de cuidados intensivos de UCI disminuyeron en relación al año pasado, y el personal de salud también está muy cansado física y emocionalmente, muchos de ellos de vacaciones. Y las UCI se encuentran hoy día llenas de pacientes no COVID, que postergamos sus atenciones por mucho tiempo y que hoy día estamos viendo las consecuencias. Entonces hoy día no estamos en la misma situación para enfrentar un aumento de casos como estábamos el año pasado. Entonces tal vez la proporción de pacientes sea menor, pero de todas maneras puede estresar nuestro sistema asistencial. Sí, yo solo mencionaba el tema de los 6.000 casos diarios que podrían ocurrir a fines de enero, de acuerdo a estas proyecciones. ¿Cuánto riesgo corren a esta altura, doctor Silva, los no vacunados? Son más de 1 millón de personas que no han recibido ninguna vacuna. Ni siquiera estamos hablando de los que se les inhabilitó el pase de movilidad porque tienen solamente
las primeras 2 dosis. ¿Qué riesgo corren hoy día los no vacunados con esta Omicron? Hoy día los datos que tenemos sobre menor gravedad de la variante Omicron son mayoritariamente en países que tienen una amplia cobertura de vacunación. Por lo tanto, creemos que un impacto que tiene esta vacunación en estos cuadros leves es importante. O sea, podemos desprender que una persona que no está vacunada se encuentra en un riesgo similar al de las otras variantes de cursar con una enfermedad grave. Eso lo hemos visto en distintos estudios. En general, existe alrededor de un 90% más de riesgo de que una persona no vacunada requiera cuidados intensivos que una persona vacunada. Hay que estar claro que incluso estando vacunado yo puedo contagiarme y puedo requerir cuidados intensivos, pero la probabilidad de que esto suceda es un 90% menor si cuento con mis 3 dosis de vacuna. Doctor, a esta altura ya con 2 años de pandemia en el cuerpo, como país, como planeta, en el escenario ojalá que no ocurra, que se cumplan estas predicciones de 6.000 casos, 4.000, 5.000 casos en una sola jornada, hoy día tuvimos 1.000. ¿Qué política, qué campaña comunicacional a esa altura, qué puede abordarse? Porque uno tiende a entender que después de 2 años de pandemia como que estamos entre medio sordos, como que ya no entendemos, hay que aplicar aquí el cuidado de cada persona, va a ser básico, porque al final lo que venga desde la autoridad central quizás no va a ser tan efectivo como al principio, después de tanto cansancio pandémico. Sí, creo que tenemos que ir adaptándonos a la realidad, a las demandas de la población, pero también a cómo se va comportando el virus en estos distintos ciclos u olas de la pandemia. Lo primero, creo que hay que ser enfático en que todavía no podemos decir que el virus se va a quedar con nosotros. Hay una arista que todavía no enfrentamos bien, que es la cobertura universal de vacunación en los países más pobres, que es donde se están generando las nuevas variantes. Por lo tanto, si logramos una amplia cobertura de vacunación en esos países, es posible que se dejen de generar estas variantes y que logremos de una vez por todas terminar con la pandemia. Y mientras no suceda eso, tenemos que reforzar las medidas de prevención que ya conocemos que tienen 3 pilares básicos. Lo que ya hemos conversado ampliamente, que es la vacunación, y vamos a ir necesitando dosis de refuerzo en la medida que la evidencia lo vaya demostrando y en la medida que se vayan generando nuevas variantes del virus. Lo otro es las medidas de autocuidado, que también conocemos bastante bien, que son el uso de mascarilla. Ya sabemos cuáles son las mascarillas más adecuadas y en qué momento utilizarlas. El distanciamiento físico, el lavado de manos y algo muy importante que es la ventilación de los espacios cerrados, que se agregó como una medida de autocuidado en los últimos meses o ya en el último año de pandemia. Y por último, el pilar de la trazabilidad, el testeo, trazabilidad y aislamiento, que tenemos que seguir reforzándolo y educando a la ciudadanía, sobre todo hoy día que han ido cambiando los síntomas asociados al COVID, que sabemos que se parece mucho a un resfrío común y por lo tanto, ante cualquier síntoma respiratorio, por muy leve que sea, tengo que hacerme un testeo, un antígeno, una PCR, identificar a mis contactos y hacer el aislamiento, cuarentena según corresponde. Eso ya lo conocemos bien, pero creo que es importante seguir manteniendo la comunicación de riesgo para que no se nos olvide. Sí, doctor, también conocimos en las últimas horas la famosa flurona en Israel, esta infección simultánea entre gripe y COVID. Si usted nos puede explicar un poquito qué significa la flurona, algún concepto. Aquí con la pandemia hemos ido aprendiendo todos los días algo nuevo. Esto es como lo que uno flurona, yo me imagino como algo fluorescente, no sé. ¿Qué es flurona? Sí, súper bueno lo que tú comentas, porque no es un término técnico, es un término coloquial y que no es muy adecuado tampoco. Viene de flu, que es el nombre anglosajón de la influenza, y coronavirus, pero no existe ese nombre técnico. Lo que significa es una coinfección, o sea, 2 infecciones simultáneas entre influenza y SARS-CoV-2, que es el coronavirus que causa el COVID. Eso se ha visto en otras oportunidades, no es el primer caso, ya hay casos descritos y publicados de coinfecciones entre distintos virus. Actualmente el que ha estado dando vuelta ahora es de influenza y coronavirus, que el año pasado también se detectaron algunos casos. La verdad es que no sabemos bien si eso tiene alguna implicancia. Es raro hoy día, o es poco frecuente, que busquemos mediante técnicas de alta sensibilidad como la biología molecular, casos de influenza. La mayoría de las PCR que hacemos están dirigidas al coronavirus y por eso probablemente han habido muchos otros casos de coinfección con otros virus que no han sido detectados. Creo que aquí la importancia de este caso es reforzar el mensaje de que se nos viene la influenza en un par de meses más y que tenemos que estar preparados para ella
mediante lo que ya hemos hecho bastante bien estos últimos 2 años, que es la vacunación. Que las medidas de prevención de la influenza y otros virus respiratorios son las mismas que hemos aplicado para el COVID. Uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento y vacunación. Y que tenemos que estar preparados para este invierno, la coexistencia de distintos virus respiratorios, sobre todo influenza y coronavirus. Así que un llamado a, cuando sea el momento, vacunarse también contra la influenza para prevenir estos casos de coinfección o infecciones por influenza en pacientes vacunados contra el COVID, que sabemos que otros años ha estresado nuestras UCI también los casos de influenza grave. Doctor Ignacio Silva, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas y muy feliz año 2022. Muchas gracias.